Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe, y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 a 11. Y en otro sitio, San Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos aconseja en Efesios 5, vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto. Y todo lo descubierto es luz. Pero por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Efesios 5, 9 a 14. Buscad lo que agrada al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos ido hablando de algunos dones o carismas. Y después, en este taller de carismas del Espíritu Santo, rezamos pidiendo ese don. Cuando hablamos un momentito del don, pedimos al Padre en el nombre de Jesús que lo derrame sobre nosotros, o a Jesús que nos lo dé en su nombre, para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Y invocamos al Espíritu Santo en nombre de Jesús para que se vaya derramando continuamente, permanentemente, poderosamente en los corazones, para llenarnos de Jesús. Seamos de Jesús. Y hoy, esa búsqueda es importante también como don. Buscar lo que agrada a Jesús. Buscar lo que agrada al Señor Jesús. Esa búsqueda, que podemos también llamar discernimiento. Discernimiento. Cuando está mirando, ¿qué Jesús quiere de mí? ¿Qué puedo hacer
para no hacerle daño. ¿Y cómo lo voy a hacer? El don que te ilumina en eso es justamente el don de discernimiento que el Espíritu Santo derrama sobre ti para que elijas, o por lo menos puedes no elegir, veas y sientas lo que realmente es de Jesús. Eso es de Él. Si lo coges o no lo coges, pero sabiéndolo. Es un don del Espíritu Santo, insistiendo en que todo lo que vamos hablando, nadie debe sentirse excluido de lo que hablamos, de los dones. Es para todos. Y como nos lo dice, pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada cual. Para el bien común. 12, a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Sí, eso hay que volver a insistir en eso, para el bien común. A cada cual, para el bien común. Si alguien quiere pedir carisma para él mismo, para, no sé, para su qué, no sé qué, es algo que suena mal. O no voy a decir que suena maldad, casi lo es. Es un abuso ya. Señor Jesús, dame el don de proclamar tu nombre hasta los confines de la tierra para que el mundo te conozca. Y si te lo da, úsalo. Y no digas, es que son mis vacaciones. Entonces ya que mi bien común, el bien común, está por encima de tus vacaciones, de tus comodidades. Así actúan los dones del Espíritu Santo, los carismas. Cuando hay que actuar por el carisma que tú recibiste, hay que mirar a Jesús crucificado. Porque de su costado salen los dones y carismas hacia nosotros. Sin entrega, imitando a Jesús, los dones no se usan, se abusan. Sin querer ser crucificado como Jesús, los dones y carismas no se usan, se abusan. Para el bien común, y ese bien, pienso que lo he ido meditando a veces, es la salvación. Lo que el Padre quiere para cada cual, que todo el mundo sea salvado, que mi carisma sirva para salvar. Si es cantar, si es, no sé, animar a la gente, o saber bailar, animar en los encuentros de alabanza, o sembrar la alegría, la sonrisa, que abran la puerta a Jesús, entre y salve. Hay un don entonces que ayuda en eso, que acompaña también. Y ese don que puede también, la verdad es que los dones del Espíritu Santo van más allá de los nombres que los podemos dar. Eso hay que decirlo claramente. De manera que podemos decir que cada uno, como va recibiendo lo suyo, lo recibe a su manera. De manera que, aparte de ser, no sé como carisma de hacer eso, pero el Espíritu Santo lo hace de varias maneras, usando muchas personas. Hablando, por ejemplo, del don de enseñanza. Toda persona que recibió ese don, no hay nadie que enseñe como el otro.
Cada uno tiene su manera. Pero dicen la misma, proclaman todos a Jesús. Si realmente, como lo hemos dicho, es un don del Espíritu Santo, es para proclamar, anunciar el nombre de Jesús, a Jesucristo muerto y resucitado. Pero esa persona, hay el que lo va a hacer, no sé, bromeando, y el otro con seriedad, o no sé, entre comillas. No sé. Otro con más convicción que otro, todo hablando de la misma manera. El Espíritu Santo tiene miles y miles de maneras de manifestarse. Por eso justamente, a veces fallamos discerniendo, pensando que lo estamos haciendo bien, mientras no es así. Porque a veces tenemos una categoría de manifestaciones del Espíritu Santo que vamos comparando con otras. No se hace así. Pero el Espíritu Santo puede surgir en un sitio de otra manera. Por eso hay que abrir su corazón a la obra. Los criterios de discernir no se hacía así, o en otro sitio no se hace así, sino ¿es del Espíritu Santo o no? ¿Es el Espíritu Santo que habla o no? Como Jesús preguntaba a los que acerca de Juan Bautista. Lo que Juan Bautista hacía, ¿venía de Dios o no? Y no sabían qué decir, porque esa era una manera de discernir. Si decimos que no venía de Dios, como la gente le tenía fe, creía en lo que hacía, nos van a apedrear. Y si decimos venía de Dios, nos va a decir, ¿por qué no creísteis? Entonces se callaron ya. Discernir, a otro distinguir los buenos y malos espíritus. Es una de las actuaciones del don o carisma de discernimiento, o de consejo, o de prudencia. Eso no es de Jesús, eso es de Jesús. Eso no es de... Para poder saberlo, ¿quién te lo dice? Es el Espíritu Santo que te lo inspira, que lo pone en ti. Si no. Cuidado. Y se discierne no según lo que se conoce, no según la experiencia, sino la inspiración del Espíritu Santo en el don y carisma de discernimiento. No es la experiencia, lo aprendido que vamos a usar, sino humildemente ponernos ante el Espíritu Santo para que Él mismo diga lo que hay. Por eso, los que saben cómo actuar, el don de discernimiento, no pueden tomar una decisión antes de consultar al Espíritu Santo. ¿Y cómo se le consulta? Rezando, invocándole. Dinos, ¿esa cosa es de tuya o no? Vaya a decir, no, eso no. Pero has rezado, has pedido al Espíritu Santo de verdad y te mostró que no es. Hay que evitar, en ese sentido, precipitaciones, prejuicios. Y dejar al Espíritu Santo mover tu corazón hacia donde Él mismo está reinando, está actuando. Distinguir los buenos y malos espíritus. Se habla de espíritus. ¿Quién podría saber las cosas del espíritu, de los espíritus?
si el Espíritu Santo no se lo da nadie. Porque no se va a tratar como poner, no sé, esa cosa para medir temperaturas, termómetro, a decir, vamos a ponérselo o no sé dónde, o para saber qué temperatura tiene. La obra del Espíritu Santo calienta hasta 1000, no sé, y nunca va más allá. ¿Cuándo es 1001? No es el Espíritu Santo. ¿Sabes que no es temperatura? No es el Espíritu Santo. 1001. No hay termómetro. No se usa termómetro. Ni algo, ni no sé, lupa, nada. Es el Espíritu Santo. Solo. A veces justamente nos equivocamos y empezamos a usar esos instrumentos. Y nos equivocamos. Porque nadie puede saber cómo actuar los demonios si el Espíritu Santo no se lo enseña. Si son ellos. Tampoco nadie sabrá dónde está la obra del Espíritu Santo si él mismo no se revela. Por eso en eso hay que ser muy, muy humildes. Y hablar de la experiencia, diría más que de revelaciones, lo que el Espíritu Santo mismo te va enseñando. Y tú lo vas viendo. Humildemente, sabiendo que siempre no es lo que has visto que te va a servir, sino el Espíritu Santo en su momento que te inspirará. Como cuando Jesús habló cuando hablaba de la persecución, que el Espíritu del Padre les iba a inspirar. Lo que iban a decir ante los tribunales en su momento. No les dejó libros de derecho penal o no sé qué para defenderse. Ya todo preparado. Cuando hay que abrir libros para defenderos, el Espíritu Santo lo hará. En Mateo 10, cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Mateo 10, versículo 19. Eso el Espíritu Santo que sugiere. Ante un hecho, algo que está pasando, te pone una palabra o te muestra lo que hay que hacer ante una situación que venga y conduce a él. Y en eso hay que ser muy, muy humildes y en todos sus dones. No soy yo, es él. Inspírame, esa persona, ¿qué le está pasando? Espíritu Santo, dime en el nombre de Jesús. ¿Qué está haciendo así, brazos arriba? ¿Qué le está pasando? En lugar de decir, ya, sé lo que es. Pregúntaselo primero. En tu corazón, rezando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Ya, lo sabemos. Esas son unas palabras de Satanás. Nosotros siempre el Espíritu Santo nos va sugiriendo, enseñando, en lugar de decirle que ya lo sabemos. Como justamente se estaba rezando a una persona que tenía problema de los enemigos y se le decía, di Jesucristo. Y ellos respondían por su boca, lo conocemos, sin decir quién es. Lo conocemos.
Y en eso justamente yo he ido advirtiendo a la gente que pretende conocer a Jesucristo sin hablar de Él, que se equivoca mucho, mucho, mucho. Es como una persona que apagaría sus luces del coche durante la noche y dice, que las tengo ya, que las tengo, y conduciendo. Pero es esa persona que se mata, ¿eh? Y tú también dices, es que lo conozco, pero ¿por qué no hablas de Él? ¿Quién te ha estrangulado? Es el enemigo. Ahora te lo digo. A veces caminamos con él y ese enemigo puede ser la angustia. O puede ser una maldad, una cierta maldad, una herida no sanada, o no sé, u otra cosa más. ¿Qué te va impidiendo proclamar el nombre, sobre todo el nombre, que te saca de la basura? Como San Pablo nos lo dice, para vestirnos de la grandeza, Jesús. Hablando de ese don de discernimiento, es muy importante ser humilde y saber, eres tú que nos vas a decir. Esa actitud es una apertura a la obra del Espíritu Santo que sugiere lo que hay que decir, lo que hay que hacer en su momento, en el momento oportuno. Los espíritus buenos y los espíritus malos. ¿Cómo saber quién es del espíritu malo, del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabré? Tú no lo puedes saber. El Espíritu Santo te lo enseñará. Confía en Él. Pero a veces el Espíritu Santo necesita tiempo para decírtelo. Por eso, a veces hay que actuar. Hay que evitar precipitaciones en la toma de decisiones y de actuaciones. Esperar a que el tiempo del Espíritu Santo, a que Él mismo hable y abra las puertas. En otro sitio a Jesús se le llamó loco. Los fariseos y mucha gente. Eso le dolió mucho, mucho, mucho. Fue una herida. Por sus santas llagas fuimos curados. Y por esa herida, Señor Jesús, nos sana de las heridas de incomprensiones. Por cada persona que sigue a Jesús lo encontrará esa situación, que la gente no te entienda. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué tiene que hacer eso y eso? O decir eso y eso. ¿Cómo, no sé, rezar todo el día? O no sé qué. Siempre retiros. Es que, no sé. Es que esas incomprensiones, aceptar etiquetas o que te llamen lo que quieran. Porque a Jesús también se le pasó lo mismo. Pero Jesús advirtió diciendo que quien insulte al Hijo del Hombre se le perdonará. Pero quien insulte al Espíritu Santo no será perdonado. Y nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Hay que realmente decir, ese insulto consiste en eso de decir, esta obra es de Satanás, mientras es del Espíritu Santo, no de los insultos. Por eso hay que pedirle discernimiento antes de hacer declaraciones. Solo Jesús nos puede dar ese don de discernir, ese don de su Espíritu Santo, para saber, ¿es el enemigo o es el mismo?
Hay que tenerlo claro, por eso hay que pedir. Y en las luchas contra Satanás, en el nombre de Jesús, hay que saber que el discernimiento es muy importante. Porque es como fuera ojos o luz del que está luchando. Porque se le muestra dónde hay que disparar. Por dónde tiene que pasar para huir o para esconderse. Como si el discernimiento fuera ojos de los guerreros de Jesús. Se pone los ojos, mira, no, cuidado, paramos, esperamos, corramos. Si no el enemigo, que saber dónde está el enemigo y cómo actúa, qué arma tiene, todo eso. Y qué daño nos puede causar, cómo podemos huir de sus disparos, escapar. Por falta de discernimiento, ya el demonio se apodera de los que no lo pensaban, engañando. Jesús nos advirtió diciendo que el demonio es mentiroso desde el principio y no puede actuar sin mentiras. Cuando entonces nos miente, nosotros disparamos a una cosa o a una persona que no teníamos que disparar, o disparamos a un sitio y no hay nadie, ¿qué pasa después? El enemigo nos ve, ¿ya? Se entera de nuestras armas, dónde estamos, entonces él nos dispara. Claro. Eso hay que saberlo, porque cuando se lucha contra Satanás, uno puede decir, yo no lucho. Siempre cuando nada más nada menos santiguándote, estás provocando al enemigo. Y él te puede hacer daño en cualquier momento. Porque le has provocado, le has disparado. Si te pones a adorar a Jesús 1 hora, 2, a rezar un rosario, que sepas que el enemigo se vengará. O sea, hay que saber cómo actúa, cómo ataca. Y es el Espíritu Santo que te ayudará. Y hay una cosa importante en eso. ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? A veces en un grupo, sobre todo de intercesión, o en un grupo de oración, o en una comunidad cristiana, o comunidad religiosa, una de las armas más fuertes de Satanás es justamente sembrar la división en el ejército. Una parte dispara contra otra, una persona dispara contra otra. Esa persona que dispara a uno que está en su grupo se ha equivocado de objetivo. Y que la consecuencia que es que el demonio invade directamente ese grupo. Claro. Si yo me pongo, por ejemplo, a hablar mal a una persona aquí, o a mirarle con una cara de muerte, o de querer matar, estoy disparando contra un objetivo que no lo es. Claro. Esa persona puede, no ha apagado su teléfono y empieza a sonar. Y yo me pongo a insultarle. Pero esa persona de verdad lo merece. No. Porque no ha venido para distraernos. Es algo, no sé, se le pasó. Pero yo que disparo contra él, como cargar contra, yo sé que abro el boquete a Satanás. Y entra en el grupo.
Hay que saber que en el discernimiento hay un nombre y hay una actitud. El nombre es Jesús. Si queremos discernir, poniendo el nombre de Jesús, hablando del nombre de Jesús, por el nombre de Jesús se alumbra y se sabe dónde está Satanás, porque donde Jesús está, el demonio no está. ¿Dónde está el demonio? Es que Jesús todavía no ha entrado. Va echando a Satanás. ¿Por dónde pasa? Jesús. Si pasa por tu boca terminará realmente acabando con el enemigo que se ha apoderado de tu boca durante mucho tiempo, quizás. Jesús. Y hay una actitud. Os doy un mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os amé. Es por el amor que tendréis unos a otros que se reconocerán mis discípulos, que sois discípulos míos. Entonces, cuando el demonio, para saber si el demonio está en un grupo, es muy fácil. Hay que ver las actitudes, las palabras que no son del amor. El demonio está dentro. Ya. ¿Y qué hace? Esa persona quizás del grupo empieza a insultarte, porque el demonio se le entró. ¿Y tú? ¿Qué debes hacer? Pregúntaselo al Espíritu Santo primero. ¿Cómo lo hemos dicho? ¿Qué voy a hacer? Inspírame para ayudarle, y no para destruir a mí, porque el enemigo ataca para eso. Primero ha destruido a esa persona que empieza a vomitar palabras, y por su boca está disparando a todo el grupo. No te dejes disparar. Escóndete en el regazo de Jesús, del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo. Primero, invocaré, Señor Jesús, rompe los brazos de Satanás en esa persona. Rezando por esa persona, porque es víctima. Quizás transformada en verdugo, pero es una víctima primero. Por eso necesita también cuidado. Sus palabras malas, sus malas miradas, sus malos gestos, es una alerta. Que el enemigo está dentro. Eso no hay que dudarlo. Donde no hay amor, el demonio está reinando. Por lo menos en aquel momento. Puede ser echado fuera después, pero en ese momento se ha apoderado de esa criatura. Entonces hay que luchar contra Satanás y no contra esa misma persona. Y en eso hay que ir aprendiendo mucho. Rezando, destruyendo la obra de Satanás en esa persona y no esa persona misma. Porque queriendo destruir a esa persona, te has equivocado del objetivo. Porque el enemigo no es ella, es Satanás. Dispara a Satanás y no a esa persona. ¿Y cómo lo vas a disparar? Rezando y amando. En su debilidad, claro, eso es muy importante para discernir Jesús y el amor suyo. Que nada ni nadie se deja invadir en su casa o en su trabajo por el odio, por el no perdonar, porque ya estás abriendo el boquete a Satanás, te destruirá y destruirá a los demás. Yo me enfadé, ya se transforma en un destructor de la obra del Espíritu Santo en ti y en los demás. Necesariamente, aunque seas el Papa. Ya. Claro. En aquel momento ya tú destruyes.
necesariamente. Entonces, en ese momento, hay que proteger a esa víctima y para liberarla, las armas en el nombre de Jesús, ejerciendo su amor. Pidiendo, lléname de que le pueda perdonar, que le pueda amar más. Amando a esa persona que la liberarás. Porque por amor no tendrás miedo a decirle la verdad en su momento. Mira, tú lo que hiciste aquel día no es. En el nombre de Jesús te lo digo. No es. Por amor, el amor goza de la verdad. Esa persona, si todavía es víctima, no te escuchará. Quizás volverá a insultarte, si te insultó aquel día. Pero el proceso de liberación habrá empezado, porque algo habrá entrado en él o en ella. El don de discernimiento nos ayuda a luchar contra Satanás, de la manera que he dicho, como ojos de un guerrero, para disparar realmente a Satanás, no a las personas, no hacer una confusión. Como una persona llega a su casa, su mujer se ha enfadado, o su esposo está insultando a los niños, y él también se pone a insultar a su hijo. Alguien que insulta. ¿Cómo puedes? Yo sé que tú ya, el demonio se apodera de todos. Aquella noche, infierno. Si se pusiera a rezar, ven Espíritu Santo, salva mi casa, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, las cosas serían otras. Pero como ya también para defender la justicia, porque a veces el demonio nos miente. Es la justicia, esos niños son inocentes. Y tú actúas mal. Cuando el enemigo dispara en la guerra, no se responde necesariamente directamente. Antes de, ¿acaso tenemos, no sé, hay que primero, como él, antes de disparar, ha hecho todos los estudios, y vosotros, para reaccionar, hay que preparar bien, contraataque. Ahora, respuesta. No se responde a la provocación del enemigo, no. Y eso hay que saberlo, sobre todo cuando uno siempre quiere santificar su vida en general, pero sobre todo cuando está rezando mucho y quiere santificarse mucho. Que sé que el demonio le irá justamente confundiendo, poniendo ante él los falsos enemigos. Que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros ese don que uno va aprendiendo. Ante una persona que reacciona de manera, no sé, antes de preocuparte, reza, pide al Espíritu Santo, ¿qué hay? ¿Qué hay? O está gritando, ¿qué voy a hacer? Inspírame, ¿cómo ayudarle? Normalmente en una asamblea, cuando alguien grita en una asamblea de oración, la primera actitud es ayudar a alejarla de la asamblea, para que no siga distrayendo a la asamblea. Si no puede callarse, se lo pide callar. Y si no puede ser, se le pone en un sitio en el que su ruido no moleste la oración. Porque esa oración es justamente el arma que está disparando, si es el enemigo de verdad, que está dentro de ella. Es una actitud. Entonces, discernir qué le está pasando. Todo no es demonio. Hay que saberlo. En eso de cómo se está gritando, está, moviéndose, no sé, todo no es demonio. Claro. Los psiquiatras te lo dirán. Los que no tienen fe, no creen en demonios, ya tienen interpretaciones o explicación de todo eso. Y en el 50% pueden tener razón.
Porque por lo que uno le está pasando psicológicamente, el demonio está estando dentro, claro, porque todo defecto que tenemos como criatura no viene de Jesús, viene del enemigo, tiene relación con el enemigo, pero el enemigo actúa de manera distinta y sus disparos se tratan de manera distinta o se curan. En eso entonces hay que discernir cómo ayudar a esa persona que se le está pasando. Es un ataque directo de los demonios, de manera que tenemos que rezar. ¿Y cómo rezar? Se trata de una posesión, de una no sé qué, obsesión, o infestación, o no sé qué, o una tentación. ¿Qué vamos a hacer? Todo eso es el Espíritu Santo que os dará respuesta, os irá enseñando. Claro. De todas formas, volviendo a Jesús, hay que saber que cuando una persona habla de Jesús, el Señor, por su boca, que no penséis en ningún caso en una posesión. Claro. Por eso, en el momento de discernir, hay que tratar que hable. Señor Jesús, si tiene los enemigos dentro, es que no lo dirá fácilmente. Pero el hecho de que no lo diga fácilmente no dice que es una posesión, no. Porque la posesión es algo raro, claro. Hay que saberlo. Eso no es algo que ocurre. Para que una persona bautizada sea poseído, es como destruir su bautismo. El demonio no tiene ese poder. Él mismo tiene que entregar su bautismo. Es decir, oh demonio, me entrego a ti como oración, pidiéndoselo. O sus padres, de manera que realmente eso desaparezca. Sino cada persona bautizada no puede ser poseído si realmente su bautismo lo es y lo recibió de manera seria. Por eso mucha gente piensa equivocadamente, posesión, exorcismo, posesión. Es una mentira de Satanás. Hay casi personas que tienen una obsesión en la posesión y en el exorcismo. Y es mentira de Satanás. Pues en eso el discernimiento es muy importante. Una persona viene, ¿qué necesita? ¿Cómo ayudarle? Y es el Espíritu Santo que lo va dando. Sin pensar en eso de luchar contra los demonios, también de ir creciendo en las virtudes o en la santidad, en muchas cosas. Podemos casi hacer un retiro acerca de eso. Y tengo que parar en el nombre de Jesús. Y lo más importante es pedir ese don, sentir que uno lo necesita, para que el Espíritu Santo te lo vaya dando según lo que tú necesites. Por ejemplo, el don de consejo, para los que tú atiendes a una persona, pero ¿qué le voy a decir? Pregunta al Espíritu Santo. Le voy a decir, mira, no. ¿Qué consejo le puedo dar? Espíritu Santo, dime, en el nombre de Jesús, por favor. En tu corazón reza. Y el Espíritu Santo te responderá. Y en eso hay que ser humilde. Y el don de consejo, eso es el mismo justamente. Ayudar a una persona a caminar según el Espíritu Santo. Y en eso hay la dirección espiritual. No todos tienen ese don. Claro. No basta ser sacerdote para ser director espiritual. Es un don aparte del Espíritu Santo. Es un don de consejo. ¿Qué voy a hacer? Siento algo en mí, que sería religiosa o no sé qué. Eso no es. Es el Espíritu Santo que lo pone. El don de consejo es el don del Espíritu Santo. Es el mismo que estamos hablando, que también actúa en la dirección espiritual, en el nombre de Jesús. Y ese don
A veces no se usa según el Espíritu Santo, se usa según la razón. Y eso no es carisma, no. Es la sabiduría puramente humana. Hay los que confunden sabiduría totalmente humana con el discernimiento. No. Es que el discernimiento del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo que habla, sugiere, dirige, guía. Gracias, Señor Jesús. Que la Santísima Virgen María, la Madre del buen consejo, nos ayude a conseguir ese don. Para que sepamos con quién tenemos que juntarnos, que es algo complicado.